Sabemos de sobra lo que es sentirse arrastrado y secuestrado por nuestras emociones y a día de hoy también sabemos afortunadamente que existen maneras para sobrellevarlo y para tener un manejo de ellas de manera satisfactoria y funcional adaptado a las circunstancias. Hola, yo soy Blanca del canal Kokoro Consciencia y Corazón y hoy vengo a hablarte de gestión emocional. ¿Por qué quiero tratar este tema hoy? Principalmente porque ayer tuve un día de mucha necesidad de gestionar mis propias emociones. Así que te voy a contar qué es lo que yo hice, qué es lo que en general recomiendo para este tipo de casos o incluso cuando tú estás preveyendo por circunstancias que vas a estar un poquito más alterada. Tenemos algunas emociones que son inevitables. Como seres humanos que somos, vivimos condicionados a nuestras emociones y nuestros sentimientos, así como a nuestros pensamientos y nuestras sensaciones corporales. Aunque existe esta sensación de sentirse secuestrado por las emociones, también sabemos que hay maneras de abordar y de sostener aquello que ocurre. ¿Por qué? Porque es importante para nuestra supervivencia también. Lo primero de todo es saber qué diferencia hay entre emociones, sentimientos, porque muchas veces los mezclamos y no tenemos muy claro cómo hablar o cómo distinguir y, sobre todo, describir nuestra experiencia, que es para lo que realmente los necesitamos. Las emociones son reacciones que tenemos psicofisiológicas, es decir, que afectan tanto a la psique como al cuerpo y que son automáticas y espontáneas, es decir, no las podemos controlar muchas veces, yo diría que nunca. Vamos a comenzar por ver cuáles son las emociones básicas. Bueno, sobre esto hay varias teorías. Hace unos años se decían que eran 7 o que 6 o que 5. Yo personalmente me quedo con la última descripción que dice que hay 4 emociones básicas: ira, miedo, tristeza y alegría. De estas 4 principales, el miedo y la tristeza son emociones que sobre todo nos llevan hacia adentro, que tienen un carácter más de introversión, mientras que la alegría y la rabia son al contrario, tienen un carácter más de extroversión y que va la energía hacia afuera, ¿no? Como cuando queremos sacar algo. Sin embargo, también puede pasar que se mezclan entre ellas. Por ejemplo, puede que esté mezclado el miedo con la rabia. En un caso, pues por ejemplo, si tienes que poner un límite a alguien que se supone que tiene una autoridad mayor que tú en el trabajo o en tu familia, entonces en el momento en el que tú vas a poner ese límite o vas a expresar algo, puede ser que tengas la energía de la rabia que te da el coraje y la fuerza para hacerlo, junto con un miedo de qué va a pasar, ¿no? ¿Va a tener esto consecuencias para mí? Y muy importante tener en cuenta que cada una de ellas tiene una función que nos ayuda a seguir sobreviviendo. Todo esto está para cubrir necesidades propias. Por ejemplo, el miedo nos ayuda a evaluar alguna amenaza que haya en nuestro entorno para ver si afrontamos o no afrontamos aquello. La tristeza tiene también la capacidad de replegarnos para, pues quizá pasar un duelo por algo que hemos perdido o hacernos conscientes de ese cambio que ha habido que nos duele. Al contrario, la alegría tiene esa capacidad de darnos la facilidad de crear vínculos con otras personas, con otros seres, y la rabia nos da eso que decía, el coraje y la fuerza para llevar a cabo algo que igual nos cuesta, ¿no? Como decimos, limpiar lo que nos pesa. Y la idea es poder manejar estas emociones de una manera equilibrada, teniendo en cuenta que, por ejemplo, si queremos expresar la rabia, tenemos que saber cómo, hasta qué punto hacerlo o cómo hacerlo para que no genere otro problema adicional. Y a veces, cuando estamos imbuidos en ese torrente, esa cascada de emociones, nos es muy difícil ver más allá. Ahora bien, ¿qué te parecería si te digo que se ha estudiado científicamente que las emociones tienen una duración aproximada de 90 segundos? Es decir, que todo el tiempo que pasamos bajo esa cascada y apabullados tiene mucho más que ver con los pensamientos que con las propias emociones.
Las emociones se dan de manera espontánea y automática, sin que podamos controlar aquello que nos ocurre. Pues de repente tenemos miedo y nos encogemos y reaccionamos. O tenemos alegría, una sorpresa que nos dan, que nos gusta. Todas las emociones y por supuesto también los sentimientos están unidos al cuerpo, además de a la psique, a la mente, porque el sistema nervioso es el que en primer lugar decide, sin que nosotros lo sepamos conscientemente, qué es lo que vamos a sentir. Es decir, que tú no te puedes programar para sentir alegría o miedo en un momento dado. Cuando tú ves algo a tu alrededor, es tu sistema nervioso el que detecta si es una señal segura o no para ti, y desde ahí va a fomentar unas emociones u otras. No es lo mismo ver un coche acercarse de mí y detonarme un miedo. ¿Por qué? Porque lo siento ya como una amenaza, algo que viene rápido, que ver a un bebé que llega hacia mí, algo que me dice esto puede ser seguro. Y eso no hace falta que yo lo piense, es algo que ya lo noto, siento. Primero va la emoción y después se genera el sentimiento. El sentimiento es la interpretación que hacemos de esta primera emoción, de este primer impulso. Es decir, que cuando estamos ahí rumiando, ay, cómo estoy, es que no sé, pobre de mí, o cualquier cosa que te estés contando, pues tiene mucho de historia mental. Solo te tienes que dar cuenta dónde está la narrativa que alimenta esa emoción, ya sea que te guste o que no. Aunque no lo parezca, tenemos muchísima más información en el nivel subconsciente o inconsciente que en el consciente. Así que estamos reaccionando en la inmensísima mayoría de los casos a algo que no sabemos qué es de manera consciente, pero el cuerpo y quizá otras memorias están ahí y entonces reaccionan. Por ejemplo, a lo mejor has oído hablar de la vida intrauterina, que también el feto guarda ahí una memoria y que después cuando nacemos y vamos creciendo tenemos experiencias que no nos explicamos de dónde vienen y ahí estamos, ¿no? Pues con fobias o con mucha facilidad para algo. Por tanto, si la emoción es automática y espontánea y el sentimiento necesita de una interpretación mental para poder existir, podemos deducir que si elaboramos un discurso mental diferente, eso puede alterar o cambiar, modificar nuestros sentimientos. Y de ahí los estados prolongados que padecemos a veces de tristeza, incluso depresión o cualquier otro estado que se alarga más en el tiempo, disfuncional, podemos ver que podemos hacer algo con ello en ese aspecto. Por si esto te ayuda, te voy a decir cómo yo uso este sistema para entenderlo mejor. Principalmente para no liarnos entre sentimientos y emociones, yo distingo entre dos emociones principales: el amor y el miedo. El amor es aquella vibración, aquella emoción y aquel sentimiento, si lo quieres llamar así, que tiende a la expansión, que tiende a la apertura, a la confianza, a la relajación, a la calma, una sensación de que estoy bien. Mientras que el miedo es justamente lo opuesto, es algo ante lo que reacciono, que me alejo, me contraigo, el cuerpo se queda rígido, se encoge y no quiero estar ahí, simplemente me alejo. Ante esta disyuntiva de, bueno, quiero estar en amor, quiero sentirme abierta, quiero sentirme en confianza, pero lo cierto es que estoy muy asustada, estoy confundida o estoy muy triste, ¿qué hago con esto?